lo que has recibido. Entonces, para ustedes, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas nuevas. Y bueno, yo ahorita en este tiempo que he estado viniendo aquí al instituto, representa que nosotros también tenemos que vivir, tener un nuevo nacimiento, ¿no? Que primero, lo que le entendí el pastor cuando estaba compartiendo allá afuera, que debe de haber ese nuevo nacimiento y enseñarles a la gente primero que hay que tener una conversión de vida, porque de nada sirve, porque a veces les enseñamos, no, ven, aquí se te van a pasar todos tus pecados, o sea, sí, Dios hay una gracia, pero no podemos abusar de esa gracia. Entonces tiene que venir ese nuevo nacimiento y tenemos que ir allá afuera. Para mí eso es el Evangelio, compartir las buenas nuevas y hacerles entender a las personas que ellos puedan entender que su manera de vivir está mal, porque a veces la gente cree que todos son hijos, pero no son hijos. O sea, Dios ama al pecador, más no al pecado. Entonces tiene que venir ese nuevo nacimiento en nosotros y que por medio de nuestro testimonio, bueno, yo he entendido eso, que sí es importante nuestro testimonio y que a la vez sí nos tienen que ver a nosotros, porque si no, entonces ¿a quién van a ver? Si Dios no lo pueden ver, pero a través de nuestras vidas, con nuestros frutos, que ellos puedan venir a esa conversión a Cristo. Ese es lo que para ella hasta el día de hoy ha recibido, que es el Evangelio. Entonces, está bien, ella tiene esa idea, ahora vamos a tener el panorama, vamos a tener el versículo, vamos a tener el concepto y vamos a tener la palabra exacta de qué es el Evangelio. ¿Alguien más me quiere compartir brevemente qué es el Evangelio? Para mí el Evangelio es el plan de salvación de Dios mediante la redención de nuestros pecados por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Bueno, tiene también la idea mi hermano. Entonces vamos a abrir nuestro libro de Romanos en el capítulo 1 y ahora sí vamos a poner en nuestro cuaderno qué es el Evangelio y vamos a ver que el Evangelio, vamos a leer el libro de Romanos del capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al 7 y así como lo leemos de pronto, pues bueno, Dios nos va a hablar a nuestra vida. Dice que en el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué? El Evangelio de Dios. Entonces vamos a poner que el Evangelio es de Dios, número 1. Ahí ya se te va a ir acomodando esa idea que tienes y ahora vas a tener convicción. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, tuvo un llamado, pero ¿quién se lo llamó? Dios. Dice apartado, ¿para qué? ¿Para qué fue apartado Pablo? Para el Evangelio. Y aquí dice el Evangelio es de Dios. Bueno, dice en el versículo 2 que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Quién lo prometió? Dios. ¿Sí? Entonces, ¿a quién se lo prometió? Antes, por sus profetas. ¿En dónde? En las Escrituras. Entonces, el Evangelio es una promesa. Aquí dice que él había prometido. Entonces, el Evangelio es una promesa de Dios. Esta promesa, ¿a quién fue dada? A los profetas a través de las Escrituras. El Evangelio es una promesa dada a los profetas a través de las Escrituras. Y ahí, si le quieres poner tu referencia, el versículo 2, entonces en el primer punto es el versículo 1, y en tu Biblia, si quieres subrayar que es el Evangelio de Dios, si quieres subrayar el versículo 2, que prometido, y arriba si le quieres poner promesa, donde dice prometido, entonces puedes poner que es una promesa. Y así cuando tú abres tu Biblia, le vas a compartir a las personas y vas a recordar lo que te estamos enseñando el día de hoy. Bueno, entonces fue una promesa dada a los profetas a través de las Escrituras. Y en el versículo 3, acerca de su Hijo.
¿De quién habla la palabra de Dios? De su Hijo. Entonces, ¿el Evangelio es de quién? De Jesucristo. Otro punto. El Evangelio es de Jesucristo. Y ya lo habíamos visto en la clase primera que les dimos, que la Biblia de Génesis, Apocalipsis, habla de quién? De Jesús, del Mesías que había de venir, ¿sí? Y entonces, si aquí es el Evangelio que habla de Jesús, pues vamos a encontrar que en el Evangelio habla de su propósito de Jesús, habla de la obra de salvación de Jesús, que es lo que decía mi hermana, que es lo que decía mi hermano Cristian. Ahí entonces envolvemos que sí habla de la salvación, habla de la redención, habla de la expiación, que es lo que hizo ¿quién? El Hijo, ¿no? La salvación, la redención, la sustitución, la justificación, y eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, también dice que nuestro Señor Jesucristo era del linaje de David, según la carne. Entonces, el Evangelio también es del linaje de David. Jesús es el Mesías. El Evangelio habla del Mesías. Jesús es el Mesías, como quieras poner, del linaje de David. Y ahí se cumplen las Escrituras, y eso lo vimos cuando escudriñamos el Antiguo Testamento en los cuadritos que venían en tu manual, de lo que se cumplió en el Antiguo Pacto, en el Nuevo Pacto. Todo eso lo puedes verificar con versículos, respaldar con versículos en ese cuadro que les dimos en sus primeros manuales. Entonces vas a ampliar este versículo en tu casa, con cimientos, con fundamentos. Entonces, Jesús es el Mesías del linaje de David. Según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y aquí dice en el versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Entonces, en el Evangelio es de la gracia, es de gracia, es de propósito. Y aquí nos habla con respecto a los creyentes, el versículo 4 y el versículo 5. Y aquí dice que recibimos la gracia y el apostolado. Pone ahí el apostolado. ¿Qué es el apostolado? Hoy está de moda la apostolitis. Bueno, el apostolado no es eso, es una labor específica por la cual Dios nos ha llamado a todos. El apostolado es una labor específica por la cual Dios nos ha llamado. Entonces, este es un apostolado. También dice, para la obediencia, ¿a quién? A la fe. Entonces, el Evangelio es para la obediencia a la fe. Para la obediencia a la fe. El Evangelio es para la obediencia a la fe. Para esto es el Evangelio. ¿De qué te habla el Evangelio? De obediencia, ¿sí? De guardar sus mandamientos, que dice, escoge pues, y tú decides, y es por fe, ¿verdad? El apostolado es una labor específica por la cual Dios nos ha llamado. ¿En dónde te quedaste, Marta? Ay, perdón. No te preocupes. ¿Y el apostolado? Ajá. El apostolado es una labor específica por la cual Dios nos ha llamado. Y el Evangelio para la obediencia a la fe. Ok, gracias. Entonces, si dice que es para la obediencia, entonces no es a fuerzas. Entonces podemos poner entre paréntesis, no es a fuerzas, no es impositivo. Tú no vienes al instituto por imposición, vienes por tu obediencia. No es obligatorio.
Alguien está aquí obligado, lo trajo su mamá, le puse una pistola, entonces no es, si es por obediencia, ¿qué no es obediencia? Pues no es a fuerzas, no es obligatorio, no es impositivo, no es porque me trajeron, todo eso no es. En el versículo 6, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Entonces, ¿el Evangelio es para qué? Para ser llamados a ser de Jesucristo. El Evangelio es para ser llamados a ser de Jesucristo. Entonces, si Dios sabe, o Dios nos escogió, llamados a pertenecer a Cristo. Entonces, ahora ¿a quién le pertenecemos? ¿Al mundo? ¿A tu esposa? ¿Al pastor? ¿Al maestro? ¿A la vecina? No, le pertenecemos a Jesucristo. Por eso decimos nuestro versículo, ¿no? Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Entonces, ese es nuestro lema hoy, hermanitos. Y aquí dice también en el versículo 6, puedes poner que es un llamado a ¿quién? A ser de Jesucristo. En el versículo 7, perdón, en el 7 es a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. El Evangelio es un llamado a ser santos. El Evangelio es un llamado a la santidad, hermanos. Y este es el Evangelio. Y si nos vamos al versículo 16, que todos nos sabemos cantadito y lo decimos en coro, pero hoy lo vamos a discernir, que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, el Evangelio es poder de Dios, ¿sí? Ahí en el Evangelio encontramos el poder de Dios. ¿Para qué es ese poder de que tiene Dios? Es para salvación, ¿sí? Entonces, nuestro poder que tenemos, el poder de Dios es para salvación. Entonces, no es para andar echando fuera a los demonios, eso es otro tema, eso lo vamos a escudriñar de otra manera, pero el poder de Dios es para salvación. Entonces, nosotros tenemos que tener entendido que en cada reunión, sea familiar, sea congregacional, sea donde Dios nos ponga, debe de haber salvación, porque ¿quién tiene el Evangelio? Nosotros. Entonces tenemos que tener ese poder de Dios para salvación, y no van a ser tus palabras, no van a ser tus choros mareadores ni tu tristemonio, sino el poder de Dios, que es el que necesitamos. ¿Cómo vamos a adquirir el poder de Dios, hermano? Haciendo esto, escudriñando las Escrituras para tener ese poder, para tener esa defensa de nuestro Señor, de Salvador, Jesucristo, que fue a la cruz y que se entregó por nosotros, y que por Él, por su gracia, por su misericordia, estamos hoy aquí. El Evangelio se manifiesta la justicia de Dios. Vamos a ver Romanos 17, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Romanos 1:17. Leemos ahí, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, ¿qué dice? Mas el justo por la fe vivirá. Entonces, en el Evangelio se revela la justicia de Dios. En el Evangelio se manifiesta la justicia de Dios. Esto es el Evangelio, hermanos. En el Evangelio se manifiesta la justicia de Dios, que es por fe y para fe. Por eso cierra el versículo diciendo, mas el justo por la fe vivirá. Esa es la justicia de Dios. Recibiste a Cristo por fe, entonces ahora eres justificado, eso lo vamos a ver más adelante, y entonces se manifiesta la justicia de Dios en nuestra vida, hermanos. Donde quiera que estemos, donde quiera que Él nos ponga. Compartí
En mi página estoy en unas páginas de sana doctrina y me gustan algunos versículos, me gustan algunas exposiciones y las comparto, hermanos. Casi no comparto memes, a veces sí se me da el perder el tiempo, a veces trato de no ver, pero bueno, he tratado de buscar más y entonces encontré un pensamiento que me gustó, lo compartí y ahora te quiero compartir qué no es el Evangelio. Entonces ahí puedes poner el Evangelio no es y vamos a poner qué no es, porque estoy de acuerdo en algunos puntos, ya tus puntos personales, tus disensiones que tengas con la palabra de Dios, tú escudriñarás y tú en tu casa verás si estás de acuerdo o no. Esto ya es mío extra, esto ya no viene en la palabra de Dios, esto es un pensamiento que me gustó, que va con lo que nos acaba de enseñar nuestro pastor, nos acaba de enseñar que es el Evangelio, nos acaba de traer esa convicción a nuestra vida. Entonces, el Evangelio no es motivación, es salvación. Entonces creo que el Evangelio no es motivación, sí creo que es salvación, porque lo acabamos de ver ahorita, ¿no? El Evangelio no es motivación, es salvación. También no es empoderamiento, estoy totalmente de acuerdo. Es arrepentimiento. El Evangelio no es empoderamiento, hermanas. No se dejen influenciar por las feministas que te van a llevar a la rebeldía. No es eso, es arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento, hermanos? Es cambiar de manera de pensar. Creo que eso es el Evangelio, porque al leer las Escrituras, nuestra mente ha sido cambiada, ha sido renovada y cada día más, y cada día tú tienes una transformación interior y das ese fruto. También no es autopromoción, es autonegación. No es autopromoción, es autonegación. El Evangelio, hermanos, no es riqueza material, estoy totalmente... No es autopromoción, es autonegación, es que negarse a sí mismo, ¿no? Dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. Es una negación cada de los días porque tú quieres hacer tu voluntad, pero haces ¿cuál? La voluntad de nuestro Padre. Entonces, estoy de acuerdo que no es riqueza material, es riqueza espiritual, ¿no? Entonces, el Evangelio no es riqueza material, es riqueza espiritual. Entonces, eso es el Evangelio. Eso es lo que lo ven. Que vamos a seguir ahí. También no es grandeza, es pureza. El Evangelio, hermanos, no es acumular, es dar. No es grandeza, es pureza. No es acumular, es dar. Y bueno, ya los otros pues los puedes copiar ahí, te los leo nada más para que ya no estén escribiendo. No es prosperidad, es santidad. No es ambición, es consagración. El Evangelio no es opulencia, es obediencia, lo acabamos de ver. El Evangelio no es un ser ganador, es ser un servidor. ¿Sí? Y entonces en esta iglesia tenemos un rema, ¿no? El que a Cristo vino, a servir vino, y si no, ¿a qué vino? Entonces estoy totalmente de acuerdo. Y el Evangelio no se trata de mí, se trata de Cristo, hermano.
Entonces, todas tus enseñanzas, todas nuestras prédicas tienen que hablar de Él, más de Él, menos de ti. Entonces, comparte al Señor más de Él y menos de ti. Amén. Les estoy dando esta introducción, hermanitos. Perdón, ¿era qué? ¿Prosperidad? ¿No es prosperidad? ¿Es qué? No es prosperidad, es santidad. ¿Sí? Y esto que les estoy poniendo, este fundamento, hermanitos, es porque vamos a ver hoy el libro de Hebreos. Y el libro de Hebreos, hermanitos, es un bisteczote y debe de convertirse en uno de los tuyos, de los favoritos. Pero si no tenemos entendido qué es el Evangelio y qué es de Dios, hermanos, no vamos a entender el libro de Hebreos. Porque cuando tú lo escudriñas, hermanos, te quebranta y te hace tener convicciones y dejar ese viejo hombre y avanzar al nuevo hombre, ¿sí? Porque es algo tan grandioso lo que hizo el Señor en el libro de Hebreos, que de verdad Romanos y Hebreos se está convirtiendo en el libro de los más leídos en nuestra casa. Porque de verdad, hermanos, si no tenemos este principio, lo que yo te voy a explicar hoy de Hebreos no lo vas a entender y vas a pensar que estoy hablando tonterías. Entonces, ahora sí, ya tienes entendimiento qué es el Evangelio. Ya tienes tu idea, todas esas perspectivas que tú tenías de qué es el Evangelio, ahora vas a compartir. Y tú vas a oír a partir de hoy que el pastor va a compartir del libro de Romanos y va a citar qué es el Evangelio y tú vas a poder traer recordar y vas a traer la convicción y se va a sellar en tu mente, en tu corazón permanente. Entonces, de esta manera estamos poniendo ese cimiento ahí en tu vida. Ahora quiero hacerte otra pregunta. Tenemos que saber y conocer, y tú lo vas a escudriñar y tú lo vas a estudiar durante estos años de instituto y en toda tu vida. Quiero que me puedan explicar también cuál es el proceso de la salvación. Ahora digan ustedes, para ustedes, cuál es el proceso de la salvación, porque esa pregunta nos la están haciendo todos los viernes a los que somos líderes. Entonces, tenemos que tener conocimiento y los líderes se supone que ya tenemos una trayectoria, ya tenemos nuestro discipulado, ya nos sentamos en el nivel 1, en el básico, en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, ya fuimos a Josué. Entonces ya tuvimos casi un año de preparación y ya tuvimos que entender cuál es el proceso de la santificación. Y cuando nos pregunta el pastor los viernes y nos dice, hermanito, ¿te puedes parar al frente y decirme en qué consiste la salvación? Todos temblamos, porque decimos, diré, y no, y me equivocaré. Entonces, ¿cuál es el proceso de la santificación para ustedes? De la salvación. ¿Cuál es el proceso de la salvación para ustedes? Creo que es la santificación. Primeramente, no vivir en esa santidad, en esa comunión hacia el día con día. Por medio de, como nos han enseñado, por medio de la oración, de la lectura y estar, pero principalmente con llevar nuestra propia vida en testimonio y en actitud hacia, no nomás hacia aquí, sino hacia todo. Creo que es parte de... Eso es lo que ya usted ya está trayendo a su mente, ya lo está sembrando en su corazón, entonces lo vamos a ir alineando, ¿no?, a lo que dice la palabra de Dios. Bueno, ¿cuál es el proceso de la salvación? Vamos a ver que el proceso de la salvación es la justificación, la santificación y la glorificación. Entonces, cuando ahora el pastor nos pregunte, porque nos va a preguntar algún día, o lo vas a oír un domingo, que nos dice, hermanos, es que ¿en qué consiste la salvación? Tú le vas a decir, o a tu mente, a tu corazón, que consiste en la justificación, en la santificación y en la glorificación. Entonces, como ustedes son lectores de la palabra de Dios, ¿quién me quiere dar un versículo de la justificación? ¿Quién me quiere dar un versículo de la santificación y de la glorificación? Y les dije que guardaran su celular, porque hoy es bien fácil googlear. Entonces tú buscas justificación y te salen todos ahí. Entonces, ¿cuándo escudriñamos? ¿Cuándo leemos? Y acabamos de leer ahorita un versículo. ¿Quién me quiere decir un versículo que leímos en Romanos? En cuál sale, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces ahorita se los voy a decir. ¿Sí? Entonces, en el libro de Romanos, que es nuestra Constitución, vamos a leer Romanos 5.1. ¿Cuál tienes tú, hermano? ¿Lo quieres leer? Léelo.
Sí, yo estaba viendo aquí el de Romanos 3, 23, por cuando todos los pecados son destruidos de la gloria de Dios, no, 24, perdón, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3, 24. Esta es justificación. Entonces ponle aquí, como le habíamos puesto acá de este lado, que les decía de este lado las posiciones, pues abajo de la justificación puedes poner Romanos 3:24. Sí. Vamos a leer Romanos 5:1. Es el que nos dijo mi hermana Emma. Entonces tienes la cita en tu mente, ahora vamos a tratar de aprendernos dónde dice. Romanos 5:1. Entonces somos justificados por la ¿qué? Por la fe. Entonces estamos hablando de la justificación y es parte de nuestra salvación. Vamos a leer Primera de Juan 2:1 y 2. ¿Quién lo quiere leer? 2. Vamos a las cartas de Juan. ¿Uno qué? 1 y 2. 1 y 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los que de todo el mundo. Vamos a poner en la justificación en tu cuaderno que la justificación es que somos liberados del pecado. Entonces, la justificación, que es el proceso de la salvación, es que somos liberados del poder del pecado. En la justificación, ¿qué es la justificación? Te van a preguntar y les vas a decir, somos liberados del pecado. ¿Cuál es tu cita? Primera de Juan, versículo 2, capítulo 2, versículo 1 y 2, porque mi hermano no leyó. Hijitos míos, ¿sí? ¿Qué dice, hermano? Estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ahí está, Jesucristo el justo. ¿Quién es quien nos justifica? Cristo. ¿A través de qué? De confesar nuestros pecados, ¿verdad? Él es fiel y justo. Entonces, la justificación es que fuimos liberados del poder del pecado. Liberados del pecado, perdón. Liberados del pecado. Romanos 6, 17 y 18. Estos nada más son algunos versículos porque ustedes van a ampliar lo que es la salvación, lo van a confirmar con más versículos en su casa. Y si quieres hacer un estudio, ya eso es para Romanos 6, 17 y 18. ¿Quién lo quiere leer? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Ajá, entonces ahí vemos que fuimos ¿qué? Libertados del pecado. Entonces, sí, ¿verdad? Sí es la salvación que nos liberó del pecado. Esa es nuestra justificación. Y aquí dice, ser siervos de la justicia. Entonces, por eso ahora el justo por la fe vivirá. ¿Por qué nos llama justos? Romanos 6, 17 y 18. Sí, hermano. Sí, Romanos 6, 17 y 18. Entonces, el justo por la fe vivirá. Entonces, Dios nos justificó. ¿Sí? Segunda de Corintios 5, 17 nos lo sabemos de memoria. Y dice, ¿qué? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ese es otro pasaje de la justificación. Segunda de Corintios 5, 17. Bueno, 5, 17. Vamos a ver ahora.
Esos son algunos versículos, ustedes pueden ir escudriñando más y entre más leas, puedes ir a tu cuaderno y seguir anotando también. Y en algunos, cuando ya vamos a ir a nuestra interpretación del griego, del hebreo, entonces vas a ver si esa cita realmente concuerda con la salvación, con la justificación, y entonces vamos a quitar cuáles sí, cuáles no, porque pueden estar hablando de otra cosa, ¿sí? Ese es nuestro deber, escudriñar las Escrituras. Ahora, vamos a la santificación. El proceso de la salvación. Bueno, a ver, tantitito la verdad. Gracias.